Para comenzar a utilizar Krita, entonces hacemos doble clic sobre el icono, que es como un pincel sobre un círculo de colores, y esperamos que se empiece a ejecutar. Cuando realizamos este proceso por primera vez, se va a demorar demasiado en abrir Krita porque empieza a cargar todos los componentes del programa. Una hora después. Ya aquí llegamos al final del proceso y se nos va a abrir una ventana con el programa. En esta van a aparecer varias opciones. Les aconsejo que siempre que abran un programa nuevo lean con cuidado. Aquí dice en el inicio, por ejemplo, te da la opción de crear una plantilla, de abrir un nuevo proyecto. Te va a dar muchas opciones. Esta vez no nos vamos a volver tan meticulosos, entonces vamos a utilizar el tamaño A4, que es el tamaño de una hoja de oficio. Existe también la posibilidad de poner tamaño carta, que está acá abajo, es el que está ahí. Pero vamos en esta ocasión a tomar el tamaño oficio, el A4. Vamos a elegir la orientación, si lo queremos en horizontal o vertical, eso va a depender de nuestro proyecto. Yo aquí voy a escoger vertical y voy a abrir un nuevo proyecto. Y aquí se nos abrió la primera hoja. Una opción del programa es la de capas. Vamos a tener para poner varias capas. Eso quiere decir que vamos a poder intervenir por parte el dibujo. Estas que están acá. Primero va a haber una capa bloqueada, que es el fondo. Ese no lo muevan porque si no el fondo va a quedar transparente y va a depender de dónde vamos a poner nuestro dibujo, el color que tome. Así que siempre mantengan el fondo blanco. La siguiente capa es donde vamos a dibujar. Esta capa inicialmente se encuentra desbloqueada. Tienen que fijarse muy bien en qué capa está seleccionada. En estos momentos está seleccionada la capa del fondo, por lo tanto está bloqueada y no podemos dibujar. Aquí yo selecciono el pincel, por ejemplo, intento dibujar y me aparece como un simbolito de prohibido, que no se puede realizar la acción. En cambio esta capa está desbloqueada, o sea tiene el candadito de ahí abierto. Y si dibujo, se puede dibujar sobre la capa, no hay ningún problema. Esa es la función de bloqueo de las capas. Si yo bloqueo una capa, no puedo dibujar. Si la desbloqueo, sí puedo dibujar. Es importante que esté siempre desbloqueada la capa donde quieren dibujar y las demás capas estén bloqueadas. Porque si están todas desbloqueadas, el cambio que hagamos se puede realizar en todas las capas y no vamos a poder trabajar el programa de la forma correcta, no lo vamos a aprovechar bien. Vamos a crear acá otra capa y la capa de abajo la mantenemos bloqueada. Así es como se trabaja. Ahora les voy a enseñar cómo inciden el bloqueo de capas en el programa. Acá yo hice 2 clics lentos y voy a poner el nombre de la capa para saber qué dibujo está ahí o qué pintura está ahí y así poder editarlo más fácilmente. Entonces vamos a tomar el pincel y en ese cuadradito están los colores del pincel que estamos utilizando. Para editarlo nos vamos a ese triángulo que está en la esquina superior derecha y vamos cambiando los colores. Acá se va cambiando la barra. Siempre va a salir la muestra adelante, entonces vamos a poder ir viendo como de qué color más o menos va a quedar. Esta barra indica el tamaño del pincel y la del lado la opacidad. Ese es el tamaño del pincel que está actualmente. Si yo lo modifico y aumento un poco el tamaño del pincel con esa barrita, no es necesario que la arrastre, puedo solamente apretar un poco más allá y se va a cambiar. ¿Ven? Ahí el pincel es más grueso. Y es más fácil para pintar superficies amplias como el cielo. Ahora nos vamos a la capa de opacidad. Esto es para ver qué tan transparente es la capa. Voy a seleccionar un tono más claro, casi blanco, que voy a simular unas nubes bien feas, pero unas nubes. Es para que entiendan solamente cómo se maneja las herramientas. Porque si nos pusiéramos a hacer un dibujo muy complejo, no terminaríamos nunca el tutorial. Acá se dan cuenta que ya se tomó como un celeste, no es tan claro,
como lo que habíamos seleccionado, pero si aplicamos capa sobre capa sobre capa, va tomando un tono más claro. ¿Se dan cuenta que es como pintar una película un poco transparente sobre la superficie? Ya, esa es la función de la transparencia. Si está al 100% la opacidad, quiere decir que el color se va a poner sólido. Si no, se va a poner un poco más transparente como ahí. Aquí hice otra capa para las montañas. Bloqueo la capa del cielo, desbloqueo la de las montañas y comienzo a trabajar en ella. Es importante, como les dije, que esté seleccionada la capa donde vamos a trabajar, o si no nos va a permitir. Si la capa que está seleccionada está bloqueada, no vamos a poder pintar. Yo sé que esto suena reiterativo, pero es uno de los grandes errores que uno de repente dice, ¿por qué no puedo dibujar sobre esta capa? Y es porque está bloqueada y porque estamos seleccionando mal la capa donde vamos a dibujar. Eso es un detalle súper importante, porque si no nos fijamos vamos a empezar a poner elementos donde no deberían ir y después no los vamos a poder editar, no vamos a saber dónde quedaron. Entonces siempre es mejor trabajar ordenado. Acá yo estoy haciendo unas montañas bastante feas, porque la idea es que sea algo rápido para que ustedes puedan entender. Ya, entonces acá en ese ojito que mostré, si uno lo aprieta se va a dejar de ver la capa. Pero acá olvidé hacerle la demostración. La idea igual es que ustedes exploren el programa. Yo les voy a dar las funciones más básicas. Aquí donde seleccioné la goma, es el panel de los pinceles. Aquí ustedes la idea es que lo exploren. Si sale como un cuadradito es porque borra. ¿Ven? Ahí estoy borrando. ¿Se dan cuenta que borra solamente la capa que está seleccionada? Hay veces donde seleccionamos mal las capas y se borra todo. Por eso siempre es importante bloquear la capa de abajo y mantener desbloqueada solamente la que queremos editar. Por ejemplo, acá voy a mostrar un error de capa. En la capa del cielo dibujé también las nubes, o pinté las nubes. Y si yo borro en esta capa, quiero borrar las nubes, se va a borrar todo, porque están en la misma capa los dos elementos. Por eso es importante que, aunque ustedes hagan un detalle, las nubes del cielo, las nubes vayan aparte del cielo, por si no les gusta la forma y las quieren borrar, tengan la opción de poder editarlo. Y vamos a arreglar el error. ¿Ya? Vamos a volver a pintar. Vamos a seleccionar de nuevo otro pincel. Ese creo que era el mismo que estábamos utilizando. Sí. Vamos a tomar el color nuevamente. Para eso vamos a... Ahí se dan cuenta que está la paleta de colores al lado, lo que estábamos usando. Vamos a tomar el color celeste entonces. Y vamos a volver a pintar el cielo. Y ahora vamos a hacer las nubes en una capa diferente para poder editarla las veces que queramos. Otra forma de seleccionar color es hacer clic sobre el cuadradito del color y empezar a elegir de esa paleta gigante. Así que pueden hacerlo desde el triángulo que aparece en la esquina o desde el cuadradito y se despliega todo el triángulo, toda la gama de colores. Y ahora que tenemos nuestras nubes en una capa independiente, las podemos borrar si las encontramos feas, las podemos editar. Y si está entre la capa del cielo y la capa de las montañas, si la capa del cielo y las montañas están bloqueadas, podemos borrar las de las nubes las veces que queramos y eso no va a afectar las otras dos capas. Si se fijan en los paneles van a ver siempre opciones similares, gomas similares, difuminadores similares como ese. Ese es un difuminador, que hace que se vea como más borrosa la transición, no está marcado un color del otro, sino que es más suave. Ese ya es como un lápiz. Y de ahí hacia abajo hay un montón de pinceles que ustedes pueden explorar, ver las posibilidades, cómo rayan, probar texturas y quedarse con la que más les gusta. Si nos vamos al otro lado del panel, vamos a ver que hay más opciones. Podemos hacer cuadrados, círculos, tomar el pincel que era lo que estábamos haciendo, este hace líneas rectas. Y ahí vamos a poder ir explorando las posibilidades. Esa flechita es la que deshace las embarras que nos mandamos.
Si cometimos un error y lo queremos deshacer, nos vamos a la flechita que va hacia atrás. Si queremos rehacerlo, nos vamos a la flechita que va hacia adelante. ¿Ven? Ahí hay un cuadrado. Otra forma de deshacerlo es con un atajo de teclado, que es el control, que es la letra que dice CTRL más la C, apretar los dos al mismo tiempo y se va a deshacer, sin la necesidad de ir a apretar la flechita en el panel. Ese es el cuentagotas. Esa es una herramienta súper importante porque es la que toma el color. Si no aparece el color en la paleta que tenemos al lado, que les mostré yo, y queremos igual utilizar un color, por ejemplo, ya está ese color, ¿cierto? El bordeo. Y queremos ir tomando otros colores y vamos a tomar tantos colores que la paleta que está a la derecha después ya no va a haber espacio para los colores antiguos. Se van a correr. No vamos a saber dónde están y vamos a querer recuperar. Para eso se utiliza el cuentagotas. Tomamos el cuentagotas, lo apretamos y con esta opción vamos a tocar el color que queremos recuperar. Cuando lo tocamos va a aparecer como el nuevo color para pintar. ¿Se dan cuenta que va cambiando? Y lo que vayamos a hacer, a pintar, a dibujar, lo que vayamos a hacer, se va a hacer con el color que seleccionamos con el cuentagotas. Esa es una de las herramientas más importantes de este programa, junto con las capas y obviamente los pinceles que entregan esas texturas con las que podemos jugar. Este es el pincel que más me gusta a mí, que es un pincel que le entrega textura, como que queda un granito. Aquí lo voy a poner más grande para que puedan ver mejor la textura del pincel. Yo lo encuentro genial, es como estar dibujando, pintando con herramientas manuales y no pintura digital. Encuentro que queda muy interesante la obra con ese tipo de pincel. De hecho es uno de los pinceles que yo utilicé en la creación que yo estaba haciendo para este proyecto. Este es otro pincel que utilicé mucho, la verdad, porque también tiene una textura interesante, pero ahí pueden escoger ustedes el que les guste. La idea es que exploren harto, se entretengan harto, se equivoquen harto y que en el proyecto final hayan solamente, o sea, una recopilación de lo que a ustedes más les gustó del programa. Bueno, y para guardar finalmente nuestro proyecto, vamos a archivo, guardar como, y buscamos en qué sitio lo queremos guardar. Yo lo voy a dejar en el escritorio para encontrarlo más fácilmente y ir trabajando, abriéndolo en la medida de lo que quiera avanzar. Es importante que el tipo de archivo sea Krita, que es .kra, porque así nos va a quedar en este formato y cuando necesitemos volver a editar, avanzar en el proyecto, apretamos y se va a abrir el mismo programa y vamos a poder continuar haciendo la edición de nuestro trabajo. Ya, aquí se va a abrir esta parte gris, no se asusten, denle tiempo y se va a abrir solo el proyecto. ¿Ven? Y ahí pueden seguir editando, transformando su pintura digital hasta que quede como ustedes esperaban. Así que exploren el programa, entreténganse, busquen las herramientas y cualquier problema que tengan o cualquier consulta la pueden hacer por el WhatsApp del curso y yo se las voy a responder.